Conoces la responsabilidad que adquieres cuando constituyes una sociedad en Colombia. Estamos en La Voz del Jurista y hoy con Hernán Gutiérrez vamos a hablar sobre el régimen de responsabilidad en las sociedades. Hernán, muchas gracias por acompañarnos y por compartir todos los conocimientos con nuestra comunidad jurídica. No, esa es la idea. Bueno, Hernán, entonces vamos a explicarle primero a toda nuestra comunidad y a todas las personas que nos están viendo qué clases de sociedades tenemos vigentes, o sea, que podemos usar en nuestra legislación colombiana. Astrid, pues básicamente en nuestra legislación colombiana hay varios tipos societarios, unos que se utilizan con mayor frecuencia que otros. En general, tenemos las sociedades colectivas o de responsabilidad colectiva, las sociedades comanditas simples, las sociedades comanditas por acciones, las sociedades limitadas, las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad o que se llaman sociedades por acciones simplificadas. Perfecto, Hernán. En el momento que yo decido conformar una sociedad, es muy importante que tengamos en cuenta con qué personas o con quién me voy a asociar. ¿Qué te parece que es importante explicarle a todas las personas y a toda nuestra comunidad cómo debemos investigar a alguien que de pronto quiera asociarse con nosotros o que tengamos algún interés para algún negocio? Cuando voy a conformar una sociedad, pues como te digo, uno tiene que saber con quién se asocia, cuál es la persona que va a estar acompañándolo a uno. Entonces es como cuando tú te vas a casar, tú tienes que conocer quién es esa persona. O vas a tener una unión permanente con alguien que se llama unión marital de hecho. Entonces tú antes de eso, pues estableces un noviazgo, estableces una relación y luego dices, bueno, yo quiero unirme con esta persona. En las sociedades pasa lo mismo. ¿Qué sucede? Ese es el ítem básico para tener éxito o no en una sociedad. Es un principio fundamental, porque primero hay que tener unas reglas claras, conocer a esa persona, pues hacer un estudio lógicamente de esos antecedentes, que hayan intereses iguales, pero que esos intereses, digamos, siempre sean mancomunados en las acciones que van a tomar. Es decir, va a haber alguien que va a trabajar en la empresa, va a haber otro que va a colocar capital, entonces que no hayan esos malos entendidos porque ¿cómo no fuiste hoy a trabajar? No, o sea, tener muy claras esas reglas. Y entonces en ese punto tú puedes consolidar una buena relación societaria, igual que con un matrimonio. O sea, las figuras jurídicas no son buenas o malas per se, sino importante es saber con quién las desarrollas para llegar a un éxito. Muy importante, Hernán, y hablemos exactamente de ese tema de la responsabilidad. ¿Qué efectos puede acarrear sobre mí en materia de responsabilidad si yo me asocio, por ejemplo, con una persona que tenga actividades ilícitas? Bueno, dependiendo del tipo societario, entonces vamos a hacer una división, te propongo, Astrid. Y la división básicamente tiene que ver con dos tipos de sociedades. Los tipos de sociedades pueden denominarse como sociedades de personas, donde es muy importante saber con quién tú te asocias finalmente, para el tema de responsabilidad obviamente, pero también es trascendental uno tener otro tipo de sociedades o buscar otro tipo de sociedades que se denominan sociedades de capital, donde de todas maneras es importante conocer a esa persona, pero los actos que realice este socio en desarrollo del objeto social con la sociedad no me van, digamos, a llegar a mí, o no van a afectar mejor mi patrimonio personal, ¿cierto? Entonces hay, digamos, tipos de sociedades que diferencian el patrimonio personal del patrimonio de la sociedad y otros que no lo hacen de una forma tan eficiente. Entonces, básicamente te lo coloco así, en un esquema, por ejemplo, de una sociedad colectiva, ¿sí? Es una sociedad donde el patrimonio personal corre el mismo riesgo al momento de constituir ese tipo de sociedades que si tú hicieras la actividad económica directamente como persona natural. Entonces, por eso ese tipo de sociedades, por ejemplo, en Colombia, casi no se constituyen, ¿ok? Pero yo digamos que hablaría de las sociedades más comunes que se constituyen en Colombia. Entonces está, por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué pasa con la sociedad de responsabilidad limitada? En principio, y digo en principio, se limita esa responsabilidad del socio al monto del aporte que entrega a la sociedad. Pero hay dos situaciones bien especiales y que, digamos, desestimulan y no, digamos, no llevarían a aconsejar a una persona que desarrolle una actividad comercial a través de una sociedad limitada. Y es que en materia
fiscal o de impuestos, si esa sociedad XX limitada tiene una deuda por impuestos, pues la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, puede caer directamente contra el patrimonio de esa sociedad limitada o indistintamente contra cualquiera de los socios que integran esa sociedad limitada. Situación que es bien delicada, porque tú sabes, Astrid, que la mayoría de las deudas o digamos, el mayor dolor de cabeza que tienen las sociedades es casi siempre de sociedades que deben o tienen acreencias en contra por materia de impuestos. Y dos, bien delicado también, teniendo en cuenta la anterior situación, es deudas laborales. Entonces, si hay acreencias laborales, es decir, hay un trabajador que está vinculado a esa sociedad limitada, pero esa sociedad limitada como tal no paga todos los conceptos que se deben cancelar a este tipo de personas o a los trabajadores, pues sencillamente ese trabajador puede elegir entre demandar a esa sociedad o demandar a cualquiera de sus socios. Ahí hay una sociedad, hay una responsabilidad, hay que tenerlo muy en cuenta. El primer aspecto de la responsabilidad fiscal se deriva del artículo 794 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Porque nos habla que se extenderá esa responsabilidad a las sociedades de personas. Y digamos que la sociedad limitada se toma como una sociedad de personas. Y en cambio, en materia laboral, el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 36 nos indica que se extiende también esa responsabilidad para proteger a los trabajadores como tal. Ahora, hay que tomar en cuenta esto, Astrid, y es que hay materias o, digamos, negocios que hay que desarrollar a través de este tipo societarios, porque la ley lo exige. Y no lo exige porque sí, sino porque necesita, digamos, una protección especial para las personas que cumplen ciertas actividades. Ejemplo, tú vas a formar una empresa de vigilancia. Esa empresa de vigilancia tiene que darse formación a ella a través de una sociedad limitada. Entonces allí, lógicamente, uno entiende porque hay una protección especial a esos trabajadores que tienen una actividad pues, que tiene un mayor riesgo que una actividad diferente. Entonces, eso hay que verificarlo bien. Ahora, hay otros tipos societarios donde esa responsabilidad no es tal, no es tan marcada. Entonces se llaman sociedades de capital. Dentro de ellas podemos enmarcar las sociedades que son sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas. La que conocemos como SAS. ¿Y qué nos puede recomendar, Hernán, qué puede ser lo más viable o lo más pertinente en el momento que yo voy a constituir una sociedad en esa parte de responsabilidad? ¿Puede ser la SAS como más viable frente a la responsabilidad que adquieran los socios? ¿O qué te parece? ¿Cuál puede ser más benéfica? Digamos así, en principio, pues digo en principio porque cada actividad mercantil necesita un análisis específico, pero en principio uno buscaría o una sociedad anónima o una sociedad por acciones simplificada. Ahora, si yo voy a iniciar un negocio como tal, pues ese negocio se va a ver mucho más custodiado y sobre todo el socio en su patrimonio personal con una sociedad por acciones simplificada. ¿Por qué? Porque aquí, contrario a lo que te contaba con la sociedad limitada, por ejemplo, en la operación mercantil, tú dices, voy a apostar, entre comillas, porque cuando uno abre una sociedad es una apuesta a un negocio que puede ser bueno o malo, irte bien o mal, pero en un momento determinado es muy claro que tú llegas y dices, de mi patrimonio que son 1.000 pesos, voy a arriesgar, entre comillas, en una sociedad, voy a aportar 300 pesos. Ah, perfecto. Es muy claro para esa persona que aportó los 300 pesos que dentro de la operación mercantil de esa sociedad, si esa sociedad al final queda debiendo 700 pesos, pues él solamente responde con los 300 que aportó y pare de contar. En ningún caso se extendería en principio esa responsabilidad a los accionistas de la sociedad por acciones simplificada. Entonces, eso es un punto bien importante, salvo que esto también es interesante, que tú ofrezcas a ciertos acreedores garantías, por ejemplo, personales, entonces firmas como avalista, soportando la operación de la sociedad, entonces ahí extiendes la responsabilidad para que caigan sobre tu patrimonio. Pero de lo contrario, hay una diferenciación total. Lo mismo pasa en la sociedad anónima, entendiendo algo, que la sociedad anónima está conformada o dada para las grandes empresas, ¿ok?
Entonces es, entre comillas, una sociedad muy burocrática, porque tú tienes un gerente principal, un suplente, necesitas junta directiva, entonces son 3 principales, 3 suplentes, necesitas un contador, necesitas un revisor fiscal, y como yo digo muchas veces en la universidad, en las clases, prácticamente usted necesita comprar de una vez un bus para transportar toda esta gente a la casa, ¿cierto? Porque arrancas una sociedad y ya tienes una carga casi de 10, 12 personas. Entonces, uno busca una sociedad por acciones simplificada que ofrece la misma diferenciación en la responsabilidad. Entonces, uno puede tener una sociedad la cual permita que ese régimen de responsabilidad te cubra totalmente, pero sin tener ese gran aparataje o ese gran componente de personas que definitivamente pueden ser no tan favorables para poder capitalizar o para, digamos, utilizar esos recursos como de una manera más eficiente en lo que tiene que ver con el objeto social. Hernán, entonces una buena opción simplemente es sujeto de análisis y de estudio en el momento de constituir la sociedad, pero una buena opción sería una SAS. Con esa SAS, al menos la responsabilidad de los socios es hasta el monto de sus aportes. Ahí es complicado, por ejemplo, el tema de la limitada, porque entonces ya de pronto la limitada nos puede cohibir un poco más frente a la responsabilidad. Porque es que, vuelvo, insisto, cuando una sociedad está en crisis, generalmente los 2 grandes rubros que tiene son o porque debe impuestos o porque tiene problemas con trabajadores. Obligaciones laborales. Exactamente. Entonces ahí esos 2 ítems, como se extiende la solidaridad de esa sociedad a los socios de la compañía, pues es un tema que realmente hay que pensarlo bien. O si se va a tomar una sociedad del tipo de las limitadas, pues hay que darle un manejo bien especial a esos 2 ítems. Por ahí había un profesor hace años y nos decía, lo que pasa es que las personas no constituyen sociedades limitadas, cometen sociedades limitadas, es decir, como cuando uno comete una equivocación, un error, es básicamente eso. Eso es muy gráfico. Bueno, Hernán, la verdad es que muchas gracias por compartir exactamente este conocimiento, porque a veces o anteriormente pensábamos que la sociedad limitada era la mejor opción. Entonces, ahora con la SAS, que es la Sociedad por Acciones Simplificada, nos dimos cuenta que es una muy buena alternativa para en tratándose de responsabilidad de los socios. Hernán, muchas gracias por compartir con nosotros, por compartir todos los conocimientos, por estar con nosotros en La Voz del Jurista. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta.